que les muestro. Entonces, si ya está viendo la pantalla, por favor, me confirman. Sí, Andrés, Ya estamos viendo. Listo, muchas gracias. Entonces, si algo, me pueden destapar su micrófono y preguntar si la pregunta es puntual, y si es una pregunta un poco más larga, al final de la presentación se les respondo. Entonces, empecemos. Para primero definir qué es el Machine Learning, necesitamos entender que la inteligencia artificial, ya que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. En general, la inteligencia artificial es una subdisciplina de la informática que busca crear máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Dentro de la inteligencia artificial habrán diferentes áreas, como lo puede ser la robótica, la visión por computador, sistemas expertos, sistemas de audio, NLP, que imiten esos comportamientos inteligentes. Por ejemplo, en la robótica, un brazo robótico que sea programado por alguien para hacer movimientos específicos imita un comportamiento inteligente. Sin embargo, pues no es como tan inteligente, no puede aprender, sino que está programado por alguien. El Machine Learning lo que viene a hacer es una forma de que las máquinas puedan aprender a partir de los datos y que puedan pues, hacer que no dependa de que un programador les diga las instrucciones para hacer sus tareas, sino que ellos las aprenden. Entonces, como les dije, el aprendizaje automático o Machine Learning es una rama que pretende dotar a las máquinas de una capacidad de aprendizaje. La idea de esto es, como nosotros, generalizar el conocimiento a partir de experiencias, reconocer patrones y, en base a eso, tomar decisiones para resolver las tareas que se les pongan. Un ejemplo puede ser que nosotros tenemos como muy habitual en la conversión de voz a texto, como el asistente de Google, o de texto a voz, como un traductor que pues, nos dice cómo se pronuncia cada palabra. También hay sistemas que permiten reconocer qué hay dentro de las imágenes. Aquí, por ejemplo, se muestra en recuadros dentro de la imagen, la clase a la que pertenece cada objeto dentro de la imagen. O también NLP, que sería que el computador pueda entender cómo es nuestro lenguaje escrito, o sea, cómo hablamos y cómo nos comunicamos entre nosotros. A su vez, dentro del Machine Learning habrán diferentes ramas, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Nosotros en el taller vamos a explorar más que todo el supervisado y el no supervisado. Dentro del supervisado pues tenemos también otras ramas que serían las tareas de clasificación y de regresión. En regresión, nosotros lo que vamos a buscar es, a partir de unos conjuntos de datos, predecir la salida, una salida continua, y en clasificación, decir a qué clase pertenece, por ejemplo, el ejemplo de las imágenes, si tenemos imágenes de perros y gatos, que él pueda distinguir entre perros y gatos cuando se le presenta una nueva imagen. Las aplicaciones, por ejemplo, en el diagnóstico pueden ser tomar imágenes médicas, de radiografía de tórax o de diferentes, pues sí, otras imágenes, y en base a eso clasificar si el paciente tiene una patología o no. En regresión, pues también hay como predicción de crecimiento de población, predicciones de mercado y ese tipo de cosas. En el aprendizaje no supervisado, la idea es hacer una agrupación o mostrar los datos con herramientas que permitan como explorar grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, aquí en la reducción de dimensionalidad, si tenemos Big Data, que es la acumulación de una gran cantidad de datos, poder visualizar esos datos de una mejor manera. En clustering, agrupar esos datos a partir de pues, alguna métrica que pues, permita relacionarlos entre ellos. La gran diferencia entre el supervisado y el no supervisado es que en el supervisado se tiene como un target, un objetivo, cuál sería, necesita tener previo conocimiento de, por ejemplo, en el diagnóstico, cuáles imágenes tienen un diagnóstico determinado. Y en base a eso, él aprende cómo hacerlo ante una nueva imagen. Ya esto lo veremos en el taller. En el taller vamos a hacer clasificación y también vamos a mirar clustering. El aprendizaje reforzado es un poco menos conocido y la idea de este es que a partir no tampoco tiene ningún experto que haya etiquetado los datos, sino que él busca aprender a cómo resolver un problema por sí solo de la forma más óptima. O sea, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en juegos, que leen la pantalla del computador y en base a ciertas instrucciones, ellos intentan pasar el juego de la mejor manera. Y eso lo hacen pues haciendo varias iteraciones y a medida que iteran, van encontrando la mejor solución para su problema, sin que alguien más les diga cómo hacerlo. Entonces, ahora sí, el aprendizaje supervisado, como les dije, busca crear modelos que aprendan de datos etiquetados. Lo que se hace es tener un conjunto de datos de entrenamiento
con la etiqueta, se entrena el algoritmo de aprendizaje automático y que ante nuevos datos, este pueda hacer una predicción de esos labels. Esto sería como el conjunto de prueba para probar cómo funciona el algoritmo. Se llama supervisado porque necesita conocer las salidas durante el entrenamiento, esos son los labels, y solamente podrá predecir en base a la tarea a la que fue entrenada. Es el gran problema, por ejemplo, que se tiene hasta el momento del Machine Learning, que los modelos solamente pueden como dar salidas en base a lo que aprendieron. No, si uno representa una imagen diferente o un conjunto de datos diferente, no va a poder pues, hacer nada. Aquí conceptos generales de los que les voy a hablar es las instancias, observaciones o muestras, que serían, en este ejemplo, son flores. Entonces se tiene la flor 1, 2 hasta la 150, es un ejemplo que vamos a ver. Y para cada flor se tienen características del largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Y los labels, las etiquetas, serán a qué clase pertenece cada flor. Entonces, la flor 1, setosa, la 50 es versicolor, la 150 virgínica, y así. Eso sería como la formación de la cual él va a aprender. Se le llama características, pues a las características de cada una de las muestras. Y pues eso se ve que está como determinado por un experto, que sería pues, el que determina a qué clase pertenece cada una de las flores. Como les dije, se tiene dos ramas, que es clasificación y regresión. En clasificación busco predecir una clase en base a observaciones previas. Por ejemplo, se tienen dos características, x2 y x1, que pueden ser, por ejemplo, el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Y aquí se estarían graficando, por ejemplo, virgínica y versicolor, así. Entonces, cada punto, los puntos rojos representarían un tipo de flor, los verdes otro, y la idea es buscar mediante algún método separar esos dos conjuntos de población, de tal manera que cuando presente una nueva flor con las características pues medidas, pues si por ejemplo cada acá, pues la va a clasificar pues en base a lo que él aprendió, de que aquí tiene que poner Virginia, como hayamos dicho. Y ya el problema de regresión sería más predecir un valor de una salida a partir de los datos. Por ejemplo, pues el método de mínimos cuadrados también puede ser un ejemplo muy simple de eso, en el cual buscamos a partir de los datos tener una línea de tendencia que defina cómo se comportan los datos. Sin embargo, pues no siempre se comportan así de forma lineal, tienen otras formas y eso es lo que eso es lo que se explora con el aprendizaje supervisado. Vamos a utilizar tres métodos para clasificar en estas flores, los cuales van a ser máquina de soporte vectorial, la primera de ellas, en la cual se busca generar un plano de separación entre las dos clases, como se ve acá. Sin embargo, pues ese plano no siempre es tan sencillo, es difícil de que pues, los datos sean linealmente separables, se llama así, que sean linealmente separables. Y lo que uno hace es que ante eso, digamos en este ejemplo, no se puede separar de forma sencilla con un plano como se hace acá, sino que se manda a otra dimensión y se busca el plano en esa otra dimensión. Esa dimensión pues se explora todos estos parámetros de esto aquí, digamos, se llama el margen. Todos esos parámetros tienen que ser hallados de forma experimental, probando varias veces el algoritmo con diferentes parámetros. Esa es la idea de la máquina de soporte vectorial. Encontrar un hiperplano de separación para las dos clases, o para tres clases también se puede, para infinitas clases. El otro, muy popular, son las redes neuronales artificiales, en el cual se tienen en los inputs, sería cada una de las características, y la idea es que a partir de una operación podamos predecir cuál va a ser la salida. Esto se inspiró más o menos en cómo se creía en su tiempo que funcionaba el aprendizaje humano pues, con las neuronas, pero se llama redes neuronales artificiales. Y cada una de estas neuronas lo que recibe son las características en esta capa, de las características sacadas de la capa anterior. Por ejemplo, estas son las entradas, sería cada una de las características. Y esta neurona, por ejemplo, recibiría todas las características, las multiplica por un peso, las suma y posteriormente aplica una función no lineal para pues, transformar esas variables. Y la idea es que se presentan el conjunto de variables y luego se devuelve para como ir actualizando cada uno de estos pesos. Aquí como ejemplo, pues la idea es, esto no es tan visible, es como difícil.
Si ustedes copian, les voy a copiar esto acá en el chat. Entonces la idea es que ingresen ahí, pues más tarde si tienen tiempo. Aquí mientras tanto miren pues, mi pantalla. Y la idea, por ejemplo, aquí tenemos, como les mostraba, las características. Este es el conjunto de datos. Si bien son dos características, aquí estaría la misma gráfica que les mostré acá, de cada una de las características. Sin embargo, como ven, aquí los datos yo no los puedo separar con una línea, ni con un plano, ni nada de eso. Es muy difícil. Tal vez este conjunto de datos sí los puedo separar con una línea, pero ya estos de aquí no, eso no es posible. Entonces la idea de esto es que ustedes vayan viendo cómo se va entrenando la red. Si uno le pone aquí correr, ustedes ven, cada una de estas neuronas se va actualizando en sus pesos y va dando un diferente plano de separación, como se ve. Y a partir de concatenar cada una de las capas, aquí se tiene dos capas y una salida. Se va como clasificando bien ese conjunto de prueba, ese conjunto de datos. Si por ejemplo esto tiene diferentes parámetros, por ejemplo la tasa de aprendizaje es qué tan rápido voy a actualizar cada uno de los pesos, la función de activación es pues esas funciones que les decía de cómo voy a manipular esos datos, esas salidas de cada una de la suma ponderada de las neuronas. Si por ejemplo le pongo lineal, él no va a poder clasificarlo bien porque la salida pues, es lineal y lo único que hace, si ven en todas las neuronas, es sacar planos, 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 planos. Sin embargo, yo con esos planos no es posible pues, poder clasificar ese tipo de datos. Si yo le pongo una que no sea lineal, ahí sí, pues, si ustedes ven, ya digamos en esta neurona, tiene formas más curvas y más, como que sí pueden clasificar mejor los datos. Y lo que representan cada una de estas líneas serán los pesos. ¿Sí ven? Digamos aquí el peso es menos 0.8. Lo vamos a ejecutar. Al inicio, eso se inicia aleatoriamente, está en menos 0.25. A medida que él va leyendo los datos y va aprendiendo, si ven cómo se va modificando ese valor. Y esa es la idea, ir modificando el valor. Ahora, pues, más tarde, si ustedes quieren explorar más, aquí pues, es una bonita herramienta para jugar. Digamos, este tipo de datos es muy difícil de clasificar. La idea es que ustedes como que modifiquen cada uno de estos parámetros. Digamos, con los que ya teníamos puestos, vemos que no es tan sencillo, no lo puede hacer. Entonces, pues ahí el reto de ustedes es que comiencen a probar parámetros y mirar qué parámetros resultan en la clasificación pues que le permitan clasificar mejor entre los dos conjuntos de datos, los azules y los naranjas. Listo. Entonces, el último es de aprendizaje no supervisado, que es Camins, en el cual buscamos agrupar sin tener en cuenta el target. Es decir, solamente vamos a utilizar las características. Y en ese espacio de características, vamos a encontrar los centroides que mejor agrupan todo ese conjunto de características. Los centroides se inician de manera aleatoria y con un algoritmo se va actualizando hasta que representen mejor, hasta que pues, permitan una mejor separación entre las clases, sin que nosotros sepamos cuáles son las clases. Esto pues ya lo vamos a ver más en detalle con el ejercicio práctico. Y pues yo saqué más o menos casi todo este libro de Rashka. Es un muy buen libro para pues, iniciar en Machine Learning con Python. Tiene varios ejemplos por si están más interesados. Y las librerías que vamos a utilizar ahorita es TensorFlow, que es para más que todo hacer redes neuronales y manejar de forma eficiente las variables. Y scikit-learn, que es para el key científico de Python, con el cual podemos pues, aplicar todos estos módulos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si quieren que enfatice más, antes de pasar a la parte práctica. ¿Sin preguntas? Parece que no, Andrés. El silencio incómodo de las clases cuando yo hago lo mismo. Sí, ahora entiendo a los profesores. Eh, ok, entonces, pues les voy a compartir
de una vez una carpeta en la cual están pues los ejemplos y la presentación. Entonces, la idea es que todo lo vamos a trabajar desde Colab. Colab es un servicio que tiene Google para trabajar desde Python y sirve mucho para ciencia de datos, que es lo que vamos a hacer. Ahí estoy cargando la carpeta. Listo. Ahí está en el chat. La idea es que pues descompriman la carpeta y la suban a su Drive. Voy a volver a compartir pantalla. Una pregunta, ¿los participantes nos pueden confirmar si están viendo el chat? Es que una participante externa nos dice que no tiene acceso al chat. Quisiera saber si todos los demás tienen acceso al chat. Yo sí lo veo. A mí también me sale. Sí, a mí Ok, también. ok, listo. Ok. Entonces ahí es la idea. Una vez si ya descargaron la carpeta, ya descomprimieron. Aquí dentro del Drive, ingresa. Voy a dejar de compartir mi video. Entonces cuando la descarguen la carpeta y la descomprima, la idea es que ingresen a su Drive con clic derecho, ponen pues subir carpeta y entre la carpeta, pues aquí ya la tengo seleccionada, suben la carpeta de Machine Learning, del taller. Le dan cargar. No sé si van conmigo o pues que alguien me diga si ya lo hizo para que siga más o menos los pasos. Dentro de la carpeta están el ejemplo de Iris, que serían las flores, y el de Menist, que es el que ustedes van a hacer después, y la presentación. Entonces, ven, estos son cuadernos de Python, no son como tal códigos de Python, sino que son cuadernos. Si ustedes dan doble clic, aquí puede aparecerles abrir con Google Colab, si lo tienen puesto, y si no, le dan aquí clic derecho, abrir con, y en abrir con, aquí si no les aparece Google Colaboratory, ponen pues conectar más aplicaciones, y dentro de ese conectar más aplicaciones, buscan Colab, y ahí pues les aparece para instalar. Listo. Entonces aquí, como desde el ejemplo, lo que voy a hacer es primero importar ciertas librerías que me permiten manipular los datos. Esta es la librería numérica de Python, que es muy similar, que tiene muchas funciones similares a MATLAB. Matplotlib, que es para graficar, pues para hacer gráficas. Pandas es una librería que permite manipular datos como si fuera en formato de Excel. Y la que les decía, el kit científico de Python, aquí se importan pues solamente las funciones que vamos a utilizar. Entonces, aquí los ejecutan. Al principio, al ejecutar, aquí les va a decir que se va a conectar. Aquí se conecta a un servidor que tiene Google disponible para que lo use la gente gratis. Sin embargo, pues obviamente está restringido de RAM, pero es más que suficiente para la mayoría de problemas. Y también, pues, si ustedes ingresan acá, aparece dentro de la carpeta, aparece, no aparece, aparece que ustedes lo pueden conectar a la unidad de Drive, aparece la cantidad del disco disponible. En este caso, pues, siempre tienen harta capacidad. Y uno puede subir datos externamente o conectarlo con Drive. Y si uno lo conecta, digamos, aquí con Drive, aparecen todas las carpetas dentro de Drive, todo lo que uno tiene en Drive. Es ahí dentro del Drive que me aparecen todas mis carpetas. Entonces, pues por eso es una herramienta muy utilizada, es muy fácil de usarla. Entonces, aquí vamos a ejecutar eso. Con esta instrucción de aquí, lo que hacemos es cargar el conjunto de datos de Iris. Se carga una... Eso no es un objeto, simplemente no es una estructura nativa de Python, pero si ustedes ven aquí adentro están las características. Entonces, este sería el largo del sépalo,
el ancho del sépalo, lo que les había dicho, y al final estarían cada uno de los target, que sería 0 si pertenece a cada una de las clases. Las clases son setosa, versicolor y virgínica. Entonces setosa tiene el label 0, versicolor 1 y virgínica 2. Entonces ahí con eso simplemente cargan el dataset. Luego, pues aquí es para mostrar el nombre de las características y el nombre de los target. Están aquí. Posteriormente lo que hago es, en X voy a guardar nuevamente, esa es la notación que se usa, en X se guardan las características y en Y los target. Es decir, si yo muestro esto, X, aquí van a estar nuevamente las características, y con Y van a estar cada una de los target, pertenecientes por filas a esas características. También algo que se hace normalmente es explorar esa base de datos, explorar las características antes de pasar a los modelos. Y por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es que voy a graficar esta misma gráfica que yo tenía de la presentación de la característica, por ejemplo, el ancho del sépalo con respecto al largo del pétalo con el largo del sépalo. Puede graficar esa matriz de puntos, scatterplot se llama. Y como vemos, pues aquí estarían cada una de las tres clases. En morado está setosa, versicolor y virgínica en amarillo. Y se muestra cómo es esa distribución. Y se ve que, por ejemplo, si utilizamos estas dos características, el ancho del sépalo y el largo del sépalo, las clases versicolor y virgínica están muy solapadas entre ellas. Es decir, que esa característica como que no permite diferenciar bien esas dos clases. Está muy similar entre ellas. Pero si, por ejemplo, miramos las características de el largo del sépalo y el ancho del sépalo, aquí vemos que sí hay una mejor separación de esas dos clases en base a esas dos características. Entonces hay que analizar ahí qué características nos permiten cómo diseñar mejor los modelos. Esa es la misma gráfica de acá. Esta es de acá. Entonces aquí sería la característica 2 y la característica 1. Aquí lo que muestro son todas las características contra todas las características. Y en la de la mitad está un histograma del conteo de cuántas veces está el conteo como por regiones. Entonces pues es una herramienta muy útil. Otra cosa que también se hace normalmente es normalizar los datos. Aquí con esta función minmaxscaler lo que hago es normalizar los datos entre -1 y 1. Como ven, estos datos estaban en centímetros. Lo que hago con esto es que pues todos queden como en el mismo rango de dimensiones, pero no modifica para este conjunto de datos, no modifica mucho pues la forma que tienen los gráficos. Y también pues si quieren como indagar en cada uno de los métodos, ustedes en el buscador ponen simplemente entonces cuando ingresan acá, esta es la librería, tiene la documentación, la verdad es una documentación muy bien hecha a comparación de otras librerías que he visto. Y aquí por ejemplo, min, max, aquí buscan la función, aquí estaría la función, y aquí les dice qué parámetros tiene para la función, aquí está explicado cada uno de los parámetros y pues los atributos que tiene. Esto es un objeto, entonces los atributos de cada uno de los objetos y los métodos. Aquí, por ejemplo, el método fit hace que se ajuste y que calcule el mínimo y el máximo. Y con transform, pues lo transforma ese espacio de características, lo pasa a un espacio donde esté normalizado entre -1 y 1. También aquí están como diferentes formas de hacer preprocesamiento, todas las clases que hay. Y ya, como para que miren cómo se distribuye, cómo uno busca la documentación. Aquí pues simplemente les voy a mostrar como la desviación estándar. Bueno, que me faltó. Como les dije, pues se puede normalizar. Aquí yo lo estoy normalizando entre -1 y 1. Sin embargo, yo también puedo hacer otro tipo de normalización. Hay muchos. Que es estándar scaler, en el cual le remuevo la media y lo ajusto en base a la desviación estándar. Con eso, si yo lo ejecuto, lo que va a hacer es que cada una de las características, es decir, las 4 características, va a tener una desviación estándar igual a 1. Esto es útil para algunos modelos. Y cuando pues, lo dejo entre -1 y 1, él mantiene esa relación de la desviación estándar de las características.
¿Sí? Aquí mantiene, ya no es 1, sino que pues el que tenían antes. Aquí ya voy a, pues el primer modelo, que va a ser nuestra máquina de soporte vectorial. Y estas son para mostrar la matriz de confusión. Ya les explicaré pues, más en detalle qué es la matriz de confusión. Yo normalmente lo que hago es crear, pues lo que se hace es crear un objeto que va a ser la máquina de soporte vectorial, que es SLF, se crea. Y con fit yo ajusto los parámetros de ese clasificador. Entonces con esto pues aquí ya van a quedar como ajustados todos, como esta línea que está acá. Va a calcular de una vez esa línea, ese plano, ese hiperparámetro, ese hiperplano con ese fit. Y con predict yo le ingreso nuevos datos y él me va a decir en qué parte, a qué clase pertenece pues, cada una de las flores. Entonces aquí está, yo primero entreno, aquí no lo he separado ni entrenamiento ni prueba, simplemente entreno con todo, lo voy a probar con todo, a ver cómo se desempeñó. Pues pongo fit y con predict, pues predigo la clase a la que pertenece. Entonces aquí si quieren muestro que hay en predict. Si ven, están cada una de las clases. Aquí lo que el modelo predice. Sin embargo, aquí hay algunos que están mal Andrés, clasificados. Señor. qué pena lo interrumpo. Es que creo que hay una pregunta ay, madre, es que me canso de leer. Bueno, sí, creo que hay una pregunta. Es que hay alguien que tiene la mano levantada. Juan Daniel tiene levantada la mano. Sí, pueden Sí. desopar el micrófono y preguntar cuando quieran. Sí. Si voy muy rápido, Queda para no interrumpir. tranquilo. Es que ahí cuando está haciendo lo del support vector machine, ¿qué es lo que significa ese comando, ese parámetro del kernel, el RBF? Es esto, aquí lo expliqué como muy simple, pero sería como esa transformación que le estoy haciendo, se llama el truco de kernel, de pasar a una dimensión superior, eso que les decía acá. Porque los datos pues no siempre están linealmente separables, sino que necesito transformarlos. Y ahí sí buscar un hiperplano. ¿Sí? Ah, ok, listo, muchas gracias. Digamos ahí si quieren pues también indagar en eso, dentro de la documentación. Aquí buscan SBC. Y aquí les dice como cada uno de los parámetros que pueden modificar. Aquí está el kernel, RBF, y también se puede pues, tener un kernel lineal, que no haría en sí nada, poly, que sería polinomio, y sigmoide, que es una función sigmoide. Y pues cada uno de estos también, si es un polinomio, pues el grado del polinomio, el coeficiente cero del polinomio, y así. Después eso ya es como más específico, y también si ustedes como que quieren saber más del modelo matemático, aquí dentro de la misma, en User Guide, está como una explicación de qué hace el modelo y aquí la formulación matemática, cómo funciona el modelo. Pues aquí les va a explicar cómo es como la matemática de ese modelo. Pero pues es un taller más simple, la idea no es entrar en eso, pero para que sepan dónde pueden buscarlo. Aquí predicted, esto ya vamos a explicar tal. La idea de la matriz de confusión es predecir un valor, es predecir el valor como de la clasificación. Entonces este sería el valor de verdad, el que sí es, y el que predijo la máquina de soporte vectorial. Por ejemplo, aquí todas las de cetosa están bien clasificadas, es decir, el modelo predijo como cetosa 50, que sí son cetosa, como versicolor solamente 48, y como virgínica se equivocó, dijo que dos que eran versicolor son virgínica. Entonces, pues, esa es la utilidad de la matriz de confusión. Aquí hay otras métricas que se pueden sacar, que serían la exactitud, que es pues, cuántas de estas muestras quedaron bien clasificadas, que sería toda la diagonal sobre el total de muestras. En este caso son 150, entonces serían 148 sobre 150. Eso haría la precisión, la exactitud. Listo. Entonces ahí, ese es el de máquina de soporte vectorial. Ahora, de la misma manera, ahora MLP es Multilayer Perceptron, que es lo mismo que la red neuronal artificial. Eso aquí se importa, se trae la clase. Aquí se crea el objeto clasificador. Esto, Hidden Layer Size, es la cantidad, el número de neuronas de la capa oculta, que serían cuántas neuronas pongo en esta capa. Yo puedo pues, explorar cuántas quiero. Esto se hace experimentalmente, pero pues aquí puse una que me funcionó, que eran 10.
y la tangente hiperbólica como esa función de activación que les había mencionado. Todos los demás parámetros están por defectos. Digamos aquí la tasa de aprendizaje es 0.01, si uno la quiere modificar, pues la modifica, y así. Y lo mismo, entonces privo el valor de x, lo entrené, ahora privo el valor. Y vemos que, digamos, con esos parámetros, este tuvo un peor desempeño. Ahora, son 7 de las que eran virgínica, son 7 de las que eran versicolor, las puso como virgínica. Entonces ahí el error como que aumentó. Si uno quiere, pues digamos aquí podemos cambiarle este parámetro. Son 50, serían mucho más neuronas. Y ahí ya mejora a 48, como en la anterior. Ahora con Camins, este sí es diferente. Yo no tengo aquí en fit, como ustedes ven, yo le pasé tanto las características como el valor objetivo de esas características. Con Camins, yo no hago eso. Con Camins lo que se hace es, aquí pues nuevamente se pone el objeto. Aquí lo puse fit de una vez, o sea con el punto fit. No lo puse como está aquí abajo, sino que está al lado simplemente. Y lo voy a hacer solamente, aquí en este caso lo puse por las características, pongámoslo para todos una vez. Entonces solamente se ajusta con X. Busca cómo ajustar estos centroides de manera que la separación entre clases se optimice, su método de optimización que tiene el algoritmo. Y aquí, como él no tiene el target que quiere, él no sabe, nunca se entrenó para saber cuál es versicolor, cuál es virgínica, sino que él le pone las etiquetas que él quiera de manera aleatoria. Él inicializa estos centroides de manera aleatoria y por eso se ve así. Sin embargo, digamos, el true label, aquí me faltaría poner más. El problema de poner este display label es que no va a quedar. Sí, no, no queda. Olvídenlo. Aquí el 0, pues es la cetosa. Sin embargo, para el modelo, el 1, el que pone como target 1, el que predice como 1, sería la cetosa. No es 0, sino que es 1. Sin embargo, pues están bien clasificadas. No sé si tal vez esa parte es como más difícil de entender. Entonces, digamos, ustedes ven, todas estas que son 0, que serían la cetosa, el modelo le va a asignar es un 1, porque no sabe que eso es un 0. O sea, le pone cualquier número aleatorio, pues entre las tres clases. Las que son 1, pues se le puso el 0, las que son 2, y le dejó el 2. Y eso es lo que se muestra aquí. Por eso no se muestra en una diagonal, sino pues en diferentes partes. Y aquí pues miraríamos que 14 se clasificaron mal. Estas que son 0, que eran virgínica, pues las clasificó mal. El 0 pues pertenece a la versicolor, que serían las de la mitad. Y ahora aquí es como para mostrarles cómo se ve con dos clases, con solamente dos características. Aquí la 3 y la 1 son, esto aquí comienza con 0, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Entonces son el ancho del sépalo y el ancho del pétalo. Entonces sería esta de acá, sería como esta gráfica de acá. Y la idea es solamente entrenar un modelo usando esas dos características. Entonces aquí como vamos a ver, ¿sí? Es como la misma gráfica. Aquí al entrenarlo, lo único que hago es como calcular un montón de valores, una grilla de valores de todo ese espacio y pues predecir el valor de cada uno de esos valores. Y así pues dar como la forma que tiene la superficie de decisión. Entonces aquí pues vemos cómo se parte esa superficie, lo mismo que teníamos en la de... se me olvidó el cual es. Esta misma superficie que se generaba acá es la que yo estoy graficando. Esta.
sino que aquí son 3 clases, entonces pues son 3 diferentes como superficies de decisión. Y ya, entonces, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran que enfatice más antes de pasar al ejercicio que ustedes tienen que hacer? Andrés, yo tengo una duda curiosa. Sí. Es que corrí el código de las redes neuronales unas 3 o 4 veces y las 3 y 4 veces la diagonal principal me salía diferente y con diferentes números. ¿Por qué exactamente sucede eso? ¿En cuál? ¿En Camis o en la red? En la red neuronal. O sea, lo ejecutabas 3 veces y aquí te salía diferentes o lo mismo. Qué pena. Salía diferentes. Si quieres, me puedes compartir tu pantalla para mirar. Dale, ya te comparto. Me dice que solo los organizadores pueden compartir. Si quieres puedo mandar Ya, screenshots al chat. ya le habilito para compartir fresco. A ver, Dale, Juan, gracias. listo. Ya puede compartir, Javier. Listo. Ahí ya se está compartiendo. Sí. Sí. Listo. Entonces, mira nomás esta, que a ti te salió con 50, 47 creo que era, y otro número aquí abajo. Pero a mí me sale con esto. Y si lo vuelvo a correr todo, entonces vuelve a cambiar. Eso pasa porque los pesos al inicio se ponen de manera aleatoria. Entonces, normalmente, pues, si digamos sube, aumenta. Eso también es algo que hay que explorar, como la estabilidad del modelo, que el modelo Ujú. pues pueda, ante diferentes cambios, ante diferentes inicializaciones, pues igualmente entrenarse bien y poder predecirlo bien. Digamos ahí sube, cambia ese número de neuronas a 50, arriba, Mm, ese, ahí, a 50, y corre. Ahí te debería dar como medio a mí, porque ese es más como más estable, más seguro que si te va a clasificar bien. Con 10 neuronas puede que no esté aprendiendo lo suficientemente bien. ujú. Ahí hay algo que se llama pues, validación cruzada para probar diferentes conjuntos de entrenamiento y prueba y con eso pues determinar cuál es el mejor modelo para la clasificación, el más estable. Dale, entonces mayor número de neuronas, mayor número de estabilidad. No, no siempre. Eso depende del problema. Eso siempre se explora, pues, o sea, sí puede que mayor número de neuronas para muchos problemas sirva, pero digamos si pones 10.000 neuronas, pues es entrenar muchos parámetros con pocos datos y digamos que tienen pocos datos o como que es excesivo el número. Entonces uno por lo Ujú. general busca como el que es mejor dentro de un conjunto de datos, dentro de un conjunto de neuronas y ya. No es Ah, necesariamente más es más, no. dale. Gracias, Andrés. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, bueno, pues ahí se convierte más que todo en ensayo y error. ¿Hay como alguna forma de optimizar la cantidad de neuronas que se necesitan? Pues lo que se hace es explorar, como aquí voy a mostrarles, o sea, optimizarlo, no hay un método de optimización que valga porque cada problema es diferente y pero aquí dentro de la misma, ya están viendo mi pantalla otra vez. Sí. Aquí hay algo que se llama pues, un módulo que se llama Model Selection. Escribirlo. Este aquí. Y lo que tiene son un conjunto como de métodos, pues sí, métodos que permiten cómo escoger mejor esos modelos. Por ejemplo, uno que se usa mucho es este Kif-K-Fort, que lo que hace es dividir varias veces ese conjunto de prueba y entrenamiento. Aquí pues es un ejemplo. Se divide varias veces y con eso pues se entrena el modelo varias veces. Se va entrenando y se va entrenando. Y a partir de eso, bueno, pues yo tengo un ejemplo, si quieren se los muestro. Pero sí, o sea, en general es explorar los modelos y mirar cuál es el mejor. Toca probar muchos parámetros. Voy a mostrar uno que es una tarea que nos dejaron. Pues Mateo está en la clase. Que aquí lo quise hacer
de esa manera. Digamos aquí estamos clasificando en base a las fotos de las personas. Se tiene la foto de la persona, yo la pasé a escala de grises y se busca identificar la emoción que está representando la persona. Aquí hay 7 emociones. Las paso a escala de grises y le disminuyo el tamaño y cada uno de esos píxeles los paso a un vector de características, como si fueran las características de cada una de las imágenes. Y posteriormente, aquí se hace PCA para reducir la dimensionalidad, que es otra cosa. Se tiene la matriz de confusión. Digamos aquí pues, se tendrían cada una de las emociones y cómo está clasificando las emociones. Y aquí lo que hago es eso que le digo, de dividirlo varias veces entre entrenamiento y prueba. Pues saco PCA, entreno el modelo con el conjunto de entrenamiento y cada vez que yo corra pues esto va a haber un diferente conjunto de entrenamiento y un diferente conjunto de prueba. Y con eso yo miro, y pues aquí lo normal es cambiar los parámetros, aquí estoy cambiando el número de componentes que estoy tomando de PCA solamente, y mirar cuál de ellos es el que mejor me permite clasificar los modelos, el que mejor me permite determinar qué parámetros del modelo son los mejores para ese problema. No sé si queda más claro o si lo confundí. No, sí, 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 está más claro, gracias. Listo. ¿Otra más? Digamos, entonces, sigamos aquí dentro de la misma carpeta. Se tiene. Está el siguiente, que es el ejemplo con MNIST. MNIST es una base de datos donde se tienen cada una de los. Se tienen dígitos escritos con la mano. Y la idea es clasificar esos dígitos. Entonces, son imágenes de dígitos, de 2 números escritos a mano. Y la idea es, pues, que dije, clasificar, que identifique cuáles son los 1, 5 y así. Entonces, voy a cargar las mismas librerías que les había mostrado. La base de datos ya está subida en TensorFlow, .keras, entonces aquí la pueden, no necesitan descargarla ni nada, sino que la carga de internet, igual que la de Iris. Aquí el de una vez bota el conjunto de entrenamiento y el de prueba. En el de entrenamiento hay 60.000 muestras y en el de prueba hay 10.000. Aquí lo que les voy a recomendar es que no tomen las 60.000 para entrenar, no entrenen con todas estas porque si no el modelo se va a demorar mucho. Tomen 10.000, con 10.000 es más que suficiente. Para tomar 10.000 simplemente pues, ponen X, aquí toman desde el inicio hasta la 10.000 con ese como la anotación. Aquí shape. Con shape hacen las dimensiones. Mira cómo están los números dentro de cada una de las dimensiones, la cantidad de datos. Entonces, aquí serían 10.000 y las imágenes son de 28 por 28 píxeles. Entonces, aquí hay 28 por 28. Entonces, pues es el 5. Digamos aquí muestro otra. Es el 1. Aquí la siguiente es un 0. Entonces, ahí ya tienen la etiqueta. En JTrain está la etiqueta y en X las imágenes. Aquí con Reshape lo que hago es pasar esas, como cada una de las líneas de la imagen, ponerlas al lado. Entonces aquí uno mira X. Aquí es XR. Estarían esas 28 por 28 comprimidas, pues, se pasan a un vector plano de 784. Y la idea pues es que ustedes con esa información, pues aquí está abajo, con esa información pues intenten clasificar, pues usando alguno de los métodos que les mostré, clasificar entre pues cada uno de los dígitos. No sé si cuánto tiempo darles, por ahí 20 minutos. O Juan Manuel, no sé cuánto.
No, no sé tampoco, pues, ¿cómo van los asistentes? ¿Ya están en Colab? ¿Entienden el ejemplo que propone Andrés? ¿Tienen preguntas respecto a lo que les propone Andrés? Sería chévere, por ejemplo, que alguno de los asistentes nos compartiera pantalla una vez finalice y nos vaya mostrando qué fue lo que hizo. Entonces, no sé cómo van Nubia, Juan Daniel, Jennifer. Bien, bien. Está claro lo que toca hacer. Entonces, demos unos 10 minutitos y después de 10 minutitos vemos en qué van. Listo. Listo. Entonces yo ya vengo, voy a ir a tomar agua. Listo, si quiere deje de compartir pantalla, Andrés. Listo.
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Alguno ya pudo? ¿O todavía les falta más tiempo? Pues por mi parte, por ejemplo, mi modelo todavía se está entrenando, entonces necesito más tiempo. Utilizó los 60.000 No, muestras. hice 10.000, pero no sé. Qué raro. Profesor Juan Manuel. Sí, sí, aquí estoy. Andrés me acaba de avisar que se le fue el internet. Ah, Sí. ok. Bueno, démosle un momentito y mientras entonces cuéntenme cómo van con el ejemplo. No sé si alguien quiere compartir pantalla. ¿Se entiende el ejemplo? Pues en mi caso yo tengo algunos problemas con Colab, o sea, yo no sé del computador, entonces por ahora no he podido abrir el archivo.
¿Y eso qué problemas te estás teniendo? No, es que como los archivos de Drive me aparecen unos sobre otros, entonces no le puedo dar clic a ninguno y no sé qué le pasa. Ah, ok. Bueno, de pronto abrirlo desde otro explorador puede ser una solución. Sí, voy a intentarlo. Yo tengo los primeros dos. Podría compartir de pronto. Listo, ya le doy permiso a Manuel para que comparta pantalla. Oye, el último me dio súper raro. Listo, y ya veo que Andrés volvió. Sí, no sé, mi cable Ethernet dañó. Ah, Qué raro. Ok. listo, entonces cuéntenos, Manuel, qué es lo que hizo. Entonces, pues hice lo mismo que estaban los ejemplos. Entonces, primero usé máquina de soporte vectorial. eh, Entrené el modelo, aunque bueno, ese se demora un montón. Y luego comparé con el test, con los datos de test y reusé el código. Pues me dan estos datos. Ah, bueno, acá sí tocaba normalizar, porque si no daban cantidades enormes, entonces no se pueden visualizar bien los datos, incluso así como que está más o menos. Una pregunta, Manuel. Creo que Andrés había sugerido reducir el tamaño en el conjunto Sí, de entrenamiento. Andrés me corrige. ¿Es cierto sí, Sí, que ahí ustedes no está. no sí, entrenaran con eran 60.000, 60.000, sino con 10.000? Sí, ahí ya eran lo cambió, 60.000 supongo. y acá hay solo 10.000 datos planos. Ya, listo. Entonces, así quedó. El Pues si quiere, segundo, ahí puedo aumentar la figura de tamaño. Ahí sí, le ahí puso ya lo 9 aumenté, pero no sé, listo, listo, ahí se puede ver Sí. mejor. Em, pues bueno, supongo En que el 8 general, es bien, más ¿no? difícil. O sea, lo que nosotros vemos allí en la matriz de confusión, en ese desempeño normalizado, pues que está sobre uno, es que algunos dígitos se reconocen mejor que otros. Por ejemplo, el cero tiene 0.95 sería como un parámetro de sensibilidad. Y el que peor le va es el dígito 8 parecería. Sí, el 8 es el más difícil de reconocer. Y Sí, estaba mirando, parece que se confunde mucho como con el 3. Sí, tiene sentido. Pues mucho es un decir. Bueno, miramos esto. Ah, este ya lo corregí también. Em, Tiene peor desempeño, pero bueno, es que usé poquitas neuronas ahora que lo pienso. Aquí en layout. Entonces no sé cómo va. Y el último se me dio un poquito extraño, aunque este corre mucho más rápido. Digamos, ahí el último era extraño, por lo que les decía de que él no sabe las etiquetas, entonces les pone cualquier etiqueta. Y Sí, también, pues él no está buscando como clasificar, sino agrupar. Entonces ahí le va a dar como y- que son más parecidos unos números que otros, pero sin decirle cuál es el número. pero entonces en el último uno solo debe tener claro en cuántos grupos quiere clasificar o lo que sea. Y es solo Sí, eso, ¿no? digamos, eso también se explora porque uno no sabe, normalmente tampoco sabe cuántos grupos puede tener un conjunto de datos. O sea, Sí, puede saberlo, es puede no verdad. saberlo. Cuando Sí. no lo sabe, hay Oye, yo lo forma estoy que es escuchando un poquito la silueta, entrecortado. así que después la puedo buscar. Qué pena, yo creo que es mi internet, es que me tuve que desconectar del internet, no sé por qué. Ahí ya me escucha bien. Sí, Ahí tiene, pues en el de abajo, en el número de clusters, se explora, también es un parámetro de exploración con la silueta. Entonces se busca ahí silueta para clusters. Y lo que se busca es el que mayor silueta es el adecuado, pues es como el mejor para la cantidad de clusters que usted quiere. pero no Entonces entiendo ahí, muy bien lo de la silueta. Silueta class. Es como una característica que permite que... sí, Sí, es una medida de,
Está la que usted tiene allí, Manuel, es correcto. Lo que nos dice es qué tan agrupados están los datos en esos clústeres, en esos grupos. Entonces, a mayor área que tenga esa silueta, decimos que están mejor clasificados con ese número de clústeres. Ah, ok. Entonces, ujú. Y de pronto ahí para el número de neuronas y para complementar un poco la respuesta que había dado Andrés a la pregunta de Juan Daniel y de quien más estaba preguntando y de Mateo sobre el tamaño de los modelos. Lo que uno busca siempre es que el modelo más simple, el modelo con menos, en este caso menos unidades ocultas, resuelva mejor el problema, porque a medida que nosotros lo vamos haciendo más y más complicado, corremos el riesgo de que haya un fenómeno que se llama overfitting o sobreajuste, y es que el modelo se ajuste al ruido de los datos. ¿Y ese problema de overfitting es muy de redes neuronales o también puede pasar con otros modelos? También puede pasar con otros modelos, pero digamos que las máquinas de soporte vectorial, debido a su mismo proceso, a su naturaleza, son menos susceptibles al overfitting. Sí, Pero porque yo las estaba redes neuronales pensando, entre más características le pase uno a la máquina de soporte vectorial, como mejor probabilidades hay de que dentro de esas características haya algo que permita diferenciar bien los datos y que pueda... no siempre es cierto, porque a No mayor siempre. cantidad de Digamos, ahí características... usted le puede... Adelante, Andrés, qué pena. No, tranquilo. Bueno, no, pues ahí si quiere, usted pues, puede hacer la exploración de características. Hay de pronto características que le ponen ruido. O sea, características que no le permiten diferenciar eso bien. Entonces, si usted pone todas, al final puede que ese ruido de las otras características opaque a las que sí están bien, a las que sí permiten clasificar bien. ok. Y algo adicional es que a mayor cantidad de características que usted utilice, va a necesitar más y más muestras para poder hacer una clasificación correcta. Eso se llama, desde Machine Learning, se llama maldición de la dimensionalidad. Mayor cantidad de dimensiones, la cantidad de muestras crece exponencialmente. Ok. Y ya eso me dio. Esto último sí lo veo un poquito raro, pero no sé a Sí, los el otros último cómo de les clustering yo creo que fracasó. Ese modelo no nos está sirviendo mucho, pero para los otros está muy chévere, Manuel. Lo Sí, entrenar bien. ¿No? redes neuronales sirvió bastante. Listo. Listo, gracias. ¿Y los demás? ¿Cómo les fue a los demás? Digamos, ahí puedo mostrar tal vez cómo lo hice. O sea, es lo mismo, pero voy a mostrarles aquí algo más. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Entonces aquí está lo mismo, está al inicio, está igual. Y aquí clasificación con SVM, pues está la clasificación y lo que hago es mostrar los valores como la predicción y el número y la imagen, exacto. Pues para mostrar como lo que está haciendo. Entonces aquí el 7, pues lo que viene el 7, el 2, el 1 y el 0. Aquí es pues en general lo mismo. Estas son como otras métricas que se pueden sacar para cada uno de los números, que serían la precisión, el cal, el fun score, que son pues métricas como más que permiten un mejor análisis del clasificador. Aquí yo obtuve un mejor modelo. O sea, aquí está 99, 99, 97. Entonces, no me acuerdo por qué le habré puesto. Bueno, pues aquí simplemente parámetro 100 y ya, con eso. ¿O será que lo estoy haciendo mal? Test. Sí, no creo. Ahí está. Sí, La pues aquí diferencia el sería que modelo. yo usé el modelo RBF de kernel. No, aquí está por defecto RBF también. Ah, ok. Pero eso se me hace raro ahora. Pero bueno, estos fueron los resultados. Aquí también pues con ANN. Y para clusters, yo quería aquí mostrarles pues aquí esta gráfica. Igual, digamos si yo intentara clasificar no 10 números, sino 6 números, ¿qué pasaría? Él buscaría como relaciones entre esos números. Por ejemplo, me diría, la predicción es 6, todos estos. Pero si ustedes ven, el 7 lo agrupa con el 4 y con el 9.
Puede ser porque por esta inclinación como el palo del 9 o del 4, como que son muy similares entre ellos. Entonces, pues, mostrar como que sí sirve, es como dar una intuición de cómo están distribuidos los datos, más que de exactamente dar la etiqueta original. Y ya. Entonces, ¿alguien más también lo puede hacer? ¿O tiene dudas? O pues, ¿quién no lo puede hacer para también decirle que está mal? ¿No hay dudas, preguntas, comentarios? Entonces, Andrés, ¿damos por terminado el taller o hay algo más de pronto que nos quiera comentar? No, pues yo creo que eso es todo lo que tenía. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya parecido interesante y les sirva el taller. Si quieren saber sobre más talleres, pueden consultar la página del semillero. Ahí siempre estamos publicando nuevos talleres. Entonces eso es, Listo. mil gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Viene un taller sobre Deep Learning a cargo de la profesora Sandra y a cargo mío. Y bueno, ya les estaremos informando qué más eventos tenemos. Listo, Entonces, muchas gracias. gracias. Súper bien. Nos vemos. Chao a todos. Gracias, por Juan. venir. Gracias, Andrés. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.